buenos días, querida familia. Les saludo en el nombre del Señor y le damos gracias a Él por su amor, por su bondad, por su misericordia y gracias por todo lo que Él ha puesto en nuestras vidas. He estado un poco ausente, pero ya estamos retomando nuevamente estas reflexiones que te llevan a que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón, a reflexionar, a meditar cada día para tener una mejor relación con nuestro Dios y que te pueda ayudar en la vida espiritual para aferrarte más a Dios y también para aprender también cómo servirle y cómo darle prioridad en nuestra vida a nuestro Dios. Hoy quiero llevarle un tema que se llama Esfuérzate y sé valiente, que está en Josué, en capítulo 1, del verso 1, verso 9. Y la palabra del Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. En nuestra vida estamos llenos de desafíos personales, pero lo cierto es que la Biblia, lo que es la palabra de Dios, nos está indicando en este pasaje que el llamado de Dios a Josué no tiene que ver solamente con un desafío personal que él está enfrentando, sino con una misión de parte de Dios que era tomar la tierra de Jericó. Y este versículo tal vez lo hemos leído muchas veces cuando estamos enfrentando algunas situaciones difíciles o cuando tenemos que ir a algunos desafíos personales. Y la verdad es que nos ayuda bastante este versículo porque nos anima, especialmente donde dice que Dios estará con nosotros. Pero la verdad es que esta es una palabra de aliento para desarrollar principalmente nuestro ministerio o la misión que Dios nos puede haber encomendado. Todos sabemos que cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida y el propósito está en Dios, no en otra cosa. Usted puede tener objetivos en su vida, pero los propósitos son diferentes, porque el propósito de nuestra vida al principio era agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, todos sabemos la historia en adelante. La palabra esfuérzate realmente tiene que ver con el esfuerzo que tiene que hacer, ¿cierto? O la cantidad de energía física que yo empleo para romper una resistencia. Y en este pasaje específicamente nosotros podemos ver que Dios está llamando a Josué a ser valiente. Y lo cierto que José era valiente y muy valiente. Recordemos que él era uno de los hombres que envió Moisés a espiar la tierra de prometida antes de ir para allá y que llegó con mucho optimismo para conquistarla. Al contrario de aquellos que llegaron con un informe negativo y lapidario, lo cual decía que era imposible entrar dado los muchos obstáculos que pudieron visualizar, entre ellos muchos gigantes. A esto les invadió el temor y la cobardía. Por tanto, ellos no pudieron ver la tierra prometida. Sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Cuando hablamos de valentía, el ser valiente es atreverse a hacer algo, es ser osado, es tener coraje. Y esta es la segunda condición que Dios le está pidiendo a Josué para ir a la conquista de Jericó. Era uno de los requisitos que Dios le estaba poniendo a él. Mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. Dios vio en Josué al hombre que por su característica de ser valiente, ¿cierto?, de ser osado, él podía continuar entonces con la misión que había dejado Moisés a causa de su muerte. Luego dice: no temas ni desmayes. El temor es una condición que cuando nos invade nos paraliza. ¿Quién no ha sentido temor alguna vez y se ha quedado estático así? Ni siquiera quiere respirar por el temor que le invade. Entonces, cuando viene el temor, ni siquiera podemos tal vez movernos porque nos inmovilizamos. Por lo tanto,
somos presa fácil para el enemigo y como consecuencia, ¿cierto? También podemos llegar a desmayar. Desmayar, que nosotros lo conocemos como perder el conocimiento, la verdad que significa perder el valor. No desmayes, o sea, no perdamos el valor, no desfallezca de ánimo, no te acobardes. Esa es la palabra desmayar, no simplemente perder el sentido. En el contexto, Moisés acababa de morir y José y el pueblo de Israel aún estaban viviendo el luto cuando el Señor le ordena a Josué, quien era el servidor de Moisés, para que continuara con la misión dada por Dios, que era llegar y tomarse la tierra prometida. Pero antes debía cruzar, ¿cierto?, el río Jordán y posteriormente tomar esa tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y que por supuesto que esta misión que le había dado Moisés no termina con su muerte y la toma nuevamente Josué, que a pesar del dolor, que a pesar del gran desafío que tenía por delante, no puso ninguna resistencia a la demanda dada por Dios y fue obediente. Una palabra que nos cuesta asumir, la parte de la obediencia. Es necesario que nosotros aprendamos que un siervo de Dios, un hijo de Dios, una de las características de ser hijo de Dios es obedecer al mandato del Señor. Y nosotros podemos saber porque el Señor todo lo sabe, todo lo puede, y Él al darnos su respaldo, ¿cierto? Nosotros solamente tenemos que obedecer, como bien decimos, a ciegas a lo que el Señor nos está mandando. Aquí la promesa de Dios es que le da mucha tranquilidad. Le dice él a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué bonita promesa para este servidor Josué. Dice, y como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, dice la palabra del Señor a Josué. Entonces, ante este tremendo respaldo de parte de Dios, la victoria estaba segura. Pero aún así la instrucción de Dios era que debería esforzarse y ser valiente. O sea que a pesar de contar con el respaldo divino, él tuvo que poner de su parte un sobreesfuerzo. Estaba el poder de Dios, pero él como persona tenía que esforzarse para que eso se llevara a cabo. Esto nos indica también, ¿cierto?, que el poder de Dios también necesita de nuestra voluntad. La última parte del versículo nos explica el por qué nosotros debemos ser fuertes y por qué debemos ser valientes y por qué no debemos tener miedo y por qué no podemos desmayar. Josué, aunque era muy valiente, como se lo dije, necesitaba de una fuente superior a su fuerza para ganar la victoria y la valentía que tenía él para poder enfrentar ese gran desafío. Y esta era el respaldo que Dios le prometió de estar con él. Qué importante es saber que cada vez que estoy trabajando para el Señor, contemos con su beneplácito, que contemos con su presencia. El deseo solamente nuestro no nos va a dar la victoria. Tenemos que tener primero el respaldo de Dios para hacer la obra de Dios. Y es allí en donde nosotros debemos aprender a ser obedientes. La promesa del Señor son para los hijos que obedecen fielmente a sus ordenanzas. Y muchos de los cristianos de hoy no se han enterado tal vez que que Jesús dejó un mandato a la iglesia. Ahí en Mateo 28, 18 al 20 usted puede buscar y dice, por tanto, id y haced discípulos. Y lo cierto es que ese mandato es el principal objetivo de la iglesia. Por tanto, si la iglesia no hace discípulos o no tiene multiplicación y están en lo mismo de muchos años, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Por qué no tenemos multiplicación? ¿Por qué no hay discípulos? Y una de las respuestas podría ser tal vez no entendimos el mandato como una orden. Id. Y no hemos sido obedientes a su mandato.
Otra respuesta podría ser que tal vez no amamos verdaderamente a Jesús, porque el que ama a Jesús le pone por sobre todas las cosas. Y por último, tal vez quedamos atrapados en la religión y nos conformamos con asistir el día domingo a alguna iglesia y con eso es suficiente y nos sirve también para tranquilizar nuestra conciencia. El desafío de un cristiano o un discípulo es estar dispuesto a todo, como los cristianos del Medio Oriente, que están dispuestos hasta a morir por la causa de Jesús. Y para eso hay que ser valiente. No hay que tener temor y no hay que desmayar. Nosotros desde este lugar podemos mirarlos a ellos, pero ni siquiera ustedes se pueden imaginar lo que ellos pueden estar viviendo en este preciso instante. La persecución, el flagelo, la muerte de aquellos que creen en Dios. Ahora, ¿por qué la promesa que está, cierto, con nosotros en donde quiera que vayamos? Ahí está la promesa de Dios. ¿Ah? El mandato, ¿cierto? Dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, también nos promete a nosotros estar con nosotros cuando hacemos su obra. Y en la palabra, si tu vida, quiero decirte esto, que si tu vida ha girado en torno a ti, en torno a tu egocentrismo, yo te sugiero que inviertas el orden de prioridades en tu vida. Si antes eras tú el primer lugar, cámbialo y pon a Jesús en primer lugar. Ahora, si eres nacido de nuevo, debes hacer discípulo. Y no debemos tener vergüenza. Y tú, en forma personal, debes tener fruto. La palabra del Señor dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Hay demandas para el discípulo, hay demanda para el cristiano. No puedes estar quieto. Si tú estás quieto, tienes que preocuparte. Si lleva muchos años y no hay ningún discípulo, debes preocuparte. Debes tener un encuentro con Dios. Debes tener una conversa clara y precisa con Dios. Y para eso, ¿cierto? Usted también debe capacitarse en lo que es la lectura de la palabra y en la oración. Si no tenemos estos dos factores que siempre lo estoy indicando, no podremos tener la revelación de parte de Dios y tampoco podremos entender la misión que Dios nos da. Recordemos que aún los discípulos, después de haber estado casi 3 años y medio con Jesús, Él les envió, pero les dijo que no hicieran absolutamente nada, que no salieran a predicar, que no dijeran nada, que solo se juntaran ahí en el aposento a orar, a alabar y a esperar en Dios el poder del Espíritu Santo. Pero para eso los discípulos que hicieron, estuvieron aproximadamente casi 10, 11 días en oración y ruego. Hay una dedicación. Hay un momento de intimidad, hay una búsqueda de parte del discípulo, tiene que haber una búsqueda de parte del cristiano. Entonces, de allí en ese momento, ¿cierto? El Señor nos pide, nos da esa valentía y nos da ese coraje para que el poder del Espíritu Santo sea bautizándolos en su poder y allí ya estarían listos para hacer discípulos. Todo cuenta, ¿cierto? Con una intimidad con Dios que nos lleva a la lectura de la palabra, a la oración, nos da esa intimidad con Dios. Debemos orar de tal forma que podamos recibir el poder del Espíritu Santo y podamos servir a Dios con ello. Te invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero agradecerte, Señor, por tu palabra y porque nos llamas a tener esa intimidad con nuestro Padre. Y así estar dispuesto para que el Espíritu Santo nos use haciendo discípulos, Señor. Señor, bendice a cada hogar, a cada persona que llegue a esta palabra, para que ellos puedan ir en la búsqueda del amor de Jesús y poder testificar, hacer discípulos y que tengan fruto. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. Una palabra al corazón.